A los hermanos que nos ven en los videos, muy buenas noches, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, desde acá, desde Lima, Perú, de la Iglesia y Misión Cristiana Camino de Fe del Distrito de Breña. Continuamos con el curso Madurando en el Servicio. Estamos en este día en el capítulo 2 de la sección 5, sobre la coraza y el cetro de justicia. Efesios 6:11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para la siguiente razón: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el momento que nos apartamos para orar, estamos entrando al campo de combate, donde nos encontramos en plena batalla con el enemigo, y para esto necesitamos toda la armadura de Dios para protegernos y la espada del Espíritu, nuestra arma ofensiva a fin de ganar la batalla. La coraza de justicia. Comparemos a un policía de cualquier nación vistiendo chalecos antibalas, de modo que si alguien le dispara, la bala no le llega al cuerpo porque el chaleco le protege. Antiguamente los ataques eran con piedras, lanzas y espadas. Usaban el pectoral o coraza, que les proveía protección en la parte superior del torso del guerrero contra tales ataques. En el presente o actualmente, la oración tiene la misma función para nosotros que la coraza de la justicia. Es muy importante nuestra armadura espiritual si es que deseamos echar fuera las tentaciones del maligno. Hermanos, la oración tiene poder. La oración, si nosotros oramos, estamos cubiertos y protegidos de todas las acechanzas del enemigo, de todo. Nos digan lo que nos digan, nos suelten maldiciones, suelten palabras en contra nuestra, todo va a regresarse al lugar de donde ha salido. Tengamos esa seguridad, hermanos, y confianza que es Dios quien toma las riendas de nosotros. Nosotros, estando en oración, caminemos confiados que nada ni nadie nos puede tocar, ¿no? Si caminamos ya en nuestra carne, caminamos en lo que nuestros ojos naturales nos hacen ver, ya esa es otra cosa. Si sucede, ya no es porque Dios no nos cubre ni nos protege, o que los ángeles se han ido del lado nuestro, o que el Espíritu Santo no está obrando. No, es que nosotros hemos dejado nuestras armaduras, hemos dejado a un lado. Entonces, todo dardo, todo disparo del enemigo no puede regresarse. ¿Por qué? Porque estamos sin cobertura. Nos hemos quitado esa coraza que es la oración. El Espíritu Santo, que es nuestra arma, de la que nosotros nos protege. Pero si no hay oración, no hay nada. Hay dos conceptos de justicia en el Nuevo Testamento, y ambos son correlativos a nuestra coraza o pectoral. Posición de rectitud, justicia, imputada o acreditada. Una de nuestra posición o rectitud delante de un Dios santo es la bondad de su carácter, que es pasada a nosotros a través de Jesucristo cuando creemos. Es un don de su gracia. Justicia imputada, acreditada a nuestra cuenta, cuando ponemos nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador. Santiago 2:23. Santiago 2:23. La Biblia dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando nosotros encontramos nuestros pecados en un lado y todas las obras buenas en otro, y creemos de ellas, corremos de ellas hacia Jesús. Nosotros no somos únicamente perdonados, sino también somos vestidos de la justicia de Dios cuando confiamos plenamente en la gracia de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos todas las armaduras, tenemos la vestidura misma que Dios nos da. ¿Por qué? Porque nosotros nos refugiamos en Cristo Jesús, corremos a Cristo Jesús. Cuando nos sentimos mal o tenemos algún problema, ¿dónde vamos, hermanos? Si estamos orando, corremos a Dios.
Si estamos con el problema, buscamos de aún los que no conocen a Cristo y no tienen a Cristo. ¿Qué es lo que comienzan a cuando se comienzan a sentir mal? Ay, Diosito, ¿no? Ay, Diosito, ayúdame, que Diosito tenga misericordia, que Dios me va a escuchar, que Dios me escuche, aún sin saber orar. Todos saben que hay un Dios que existe, hay un Dios a donde todos podemos voltear, pero desconocemos verdaderamente lo que Dios nos ha entregado. Y más aún, los que ya estamos en el camino del Señor, desconocer lo que Dios ya nos dio para disfrutar. Entonces, eso sí es pecado, ¿no? Desperdiciar lo que Dios te entregó por desconocimiento. Por eso la palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Perece, ¿por qué? Porque están enfermos, porque no tienen conocimiento que Jesús ya los sanó. Perecen porque no tienen, están enfermos y no saben cómo salir de esa enfermedad. Entonces solamente comienzan ojalá y ojalá y ojalá. Y ese ojalá anula todo lo que Dios puede dar, ¿no? Tenemos que entrar plenamente y en confianza, con toda confianza, sabiendo que nosotros ya estamos sanos a la presencia de Dios. Amén. Cuando otros le ven a usted santidad de carácter y conducta, es la segunda clase de justicia, y esto es expresar la vida de Jesús a través de la nuestra. Las personas pueden observar, al igual que Dios. Esta es una clase de justicia muy práctica y significa tener motivos puros, tener actitudes correctas, ser obedientes a la autoridad, hablar la verdad en amor, ser honesto en todos nuestros asuntos, trabajar en nuestro trabajo como si Jesús fuera nuestro jefe, servir a otros con gozo y muchas otras cosas más. Hacer todo, hermano, lo que sea bueno, todo lo que sea agradable, todo lo que nosotros queremos que se haga en nosotros, eso hagamos a otros. Si tú quieres que a ti te traten como reina, comienza tratando como reina. Y si quieres que te traten como rey, comienza tratando tú también como rey a todos. Y entonces tú verás la mano de Dios cómo se mueve en ti, cómo se mueve en todo, aún en tus deseos. El Espíritu Santo es la clave. Por eso que para vivir una vida justa radica en el Espíritu Santo. Nos dice Romanos 8, solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a vivir una vida justa. Contriste al Espíritu y perderá su protección. Contriste al Espíritu y perderá su protección. ¿Por qué? Porque Él es, según la palabra, el que se ha quedado con nosotros como nuestro ayudador, nuestro consolador, se ha quedado para darnos sabiduría. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que caminar? No contristando al Espíritu Santo. Cuando damos cabida a un deseo impuro o motivos a nuestra carne, estamos contristando o entristeciendo al Espíritu. Su poder se apaga o se debilita en esa área. Hermanos, esto, si nosotros analizamos lo que nos está diciendo aquí, el contristar al Espíritu Santo, ¿de qué manera lo contristamos al Espíritu Santo? Cuando estamos dando cabida a un deseo impuro, miren, cuando damos cabida a un deseo impuro o motivos a nuestra carne, o sea, lo que es pecado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es ahí cuando contristamos o entristecemos al Espíritu. Su poder se apaga o se debilita en esa área. Si nosotros pecamos, automáticamente el Espíritu Santo no está con nosotros. Lo contristamos, o si está arrinconadito, pero ya no participa en nada, ya no te da la sabiduría, ya no tienes el poder, ya no tienes la autoridad, ya no tienes ese gozo, esa paz, ni esa seguridad de decir, sí, yo soy verdaderamente un hijo de Dios. Ya no podemos dar ni siquiera testimonio
de que somos cristianos, hermanos. Miren que este pedacito nomás de analizar cómo nosotros nos apartamos nosotros mismos del Espíritu Santo. O sea, no es que, no importa, Dios me perdona. No es que, ya me desvirtí, ya pequé. Sí, pero hoy le pido perdón a Dios y Dios me perdona. No, miren lo que significa y miren lo que perdemos. Esto es bastante para nosotros fuerte y para analizar de qué manera nos quedamos solitos. Quiere decir que después del pecado, tú ya no estás en la gracia de Dios. Amén. La salvación no la has perdido, por supuesto, ¿no? Pero no estás unido a Dios. En esos momentos no estás representando a Cristo en la tierra por el pecado. El pecado automáticamente el Espíritu Santo se contrista y le dice: Señor, yo no puedo hacer lo que me has mandado hacer aquí en esta persona. ¿Por qué? Porque no me aceptan. Porque está caminando en la carne. Amén. Gloria a Dios, hermanos, es fuerte. Efesios 4, 30. Efesios 4, 30. Contristemos o entristecemos al Espíritu. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Vamos a Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Y qué te dice Primera de Tesalonicenses? Vamos a ver. Primera de Tesalonicenses 5, 19. 5, 19. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. ¿Cómo lo apagamos, hermanos? Con nuestros actos, con nuestros pecados, separándonos o haciendo lo que la carne quiere o lo que la sociedad o el mundo te lleva. A donde te lleve y tú le sigues. Ya no tenemos la protección que necesitamos. De esta manera nos quitamos la coraza de la justicia y quedamos expuestos a los ataques del enemigo. O sea, nos quedamos ya sin tener ningún respaldo. No tenemos a nadie quien nos cuide y el enemigo puede hacer lo que quiera. Por eso se dan cuenta, hermanos, que cuando alguien peca, con un pecado chiquito tal vez, han escuchado decir, el pecado tiene cola. No sé si ustedes han escuchado decir eso. ¿Por qué? Porque un pecado trae otro y otro y otro, ¿no? Sigue y sigue y sigue. ¿Por qué? Porque el enemigo ya te cogió por un lado, ya cogió la hebra, digamos, por donde te puede tocar, y entonces es fácil para que él continúe. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando a él se le dé la gana, si es que no se reacciona, si es que nosotros no verdaderamente nos damos cuenta de qué manera estamos viviendo. Es muy importante saber y darnos cuenta si nuestras oraciones están llenándonos verdaderamente, si nuestras oraciones están haciendo que nosotros nos sintamos gozosos, con paz, alegría, mirando todo a nuestro alrededor con gozo, hermanos. Si vemos que nuestras oraciones no llegan a eso, entonces comencemos a analizarnos qué es lo que está entristeciendo nuestro espíritu, qué es lo que está haciendo que nosotros no sintamos ese gozo al creer que ya estamos entrando a la presencia de Dios. El pecado es muy sigiloso, el diablo muy astuto, se presentó, recuerdan, para tentar a Eva en forma de serpiente, así muy sigiloso. ¿Por qué? Porque la serpiente solamente se arrastra hasta el momento en que levanta la cabeza y ataca, ¿sí?
Así es el diablo. Así se presenta, muy sigiloso, que tal vez ni cuenta te da, te pone una idea y comienza con esa idea a tratarte cada día. Hoy día piensas un poquito, más tarde piensas más, y así sigues ascendiendo, y cada día un poco más, hasta que llega el momento en que tú lo sientes como algo que no, yo pienso y yo creo que esto debe ser y que lo tengo que hacer, y entra como ya en nosotros un deseo fuerte, sin pedir la dirección de Dios, sin pedir que sea Dios quien nos confirme. Está bien el deseo que tengo, lo debo hacer verdaderamente. Si Dios te da paz, hermano, y te da gozo por lo que tú le estás pidiendo, gloria a Dios, eso es lo que Dios quiere, y ahí viene la bendición. Pero si tú no sientes paz, si tú no sientes ese gozo, sí vas a hacer algo, pero todavía sigues con esa incertidumbre. ¿Será? ¿Lo haré? Bueno, Señor, en tu nombre lo hago. Sí, en tu nombre, pero no hemos sentido que Dios dé nuestra voluntad. Dios tiene la voluntad permisible, ¿sí o no? Dios permite que tú hagas lo que tú desees, pero también tenemos la voluntad, que es la que Dios te dice: sí, haz esto y esto tenemos que hacer. Entonces, ¿cuándo vemos frutos? Cuando es Dios mismo quien te dice sí, y damos el primer paso. Entonces nosotros tenemos y debemos de tener cuidado de no entristecer al Espíritu Santo. No nos quitemos la coraza. Hermanos, no perdamos el poder y la autoridad, porque el poder y la autoridad que nosotros tenemos en Cristo, nadie nos puede tocar. Recuerda, nadie nos puede tocar. ¿Por qué? Porque tú inmediatamente vas a soltar la palabra con autoridad y sale directo a cumplir su cometido. La persona que te está escuchando lo desestabiliza, porque dice que no, y hace lo que tú estás pidiendo o diciendo que se haga. Gloria a Dios. De esta manera nos quitamos la coraza de la justicia y quedamos expuestos a los ataques del enemigo, ¿no? Viva una vida piadosa, debe ser, y disfrutará de protección. Vive una vida. La manera correcta de actuar y el comportamiento correcto es la protección que recibes o está detrás de la coraza de la justicia. Estaremos seguros si somos cuidadosos, diligentes, morales en todo lo que hacemos. Repito, estaremos seguros si somos cuidadosos, diligentes, morales en todo lo que hacemos. Todo, dice, fíjense bien, en todo lo que hacemos. Los propósitos más profundos de nuestro corazón siempre deberán ser el glorificarle y hacer su voluntad. Y el hacer su voluntad. Apocalipsis 3, del 4 al 6. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, hermanos, acá tenemos los propósitos, lo que Dios nos está hablando en Apocalipsis. ¿Estamos en guerra? No, es una batalla. Recordemos eso. Guerra, no. Acá el autor utiliza esa palabra, pero nosotros ya sabemos qué es guerra o qué es batalla. Nosotros no estamos en guerra porque la guerra la ganó Cristo Jesús. Efesios 6, 18. Efesios 6, 18 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los
santos, por todos los santos. Entonces nos dice que tenemos que orar. Nuestra oración y súplica tiene que ser en el Espíritu. Hermanos, no podemos hacer oraciones así nomás sencillas y simples de bueno Señor, y hago al paso, como se dice, sino nuestra vida siempre es una vida de oración. Y si estamos nosotros unidos al Espíritu de Dios, cada palabra que sale de nosotros es una oración. El campo de batalla está sembrado de muertos, debido a que algunos líderes que en alguna vez fueron poderosos y útiles en la obra de Cristo, hoy han sido rechazados, desaprobados. ¿Y por qué? Por la ausencia de la coraza de la justicia. Hermanos, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo esto? ¿No? ¿Qué ausencia ha habido? La oración. Simple y llanamente la oración. Entonces se contristó el Espíritu Santo, se caminó en la carne, comenzaron a caminar y a decir, bueno, pues yo soy fulano, yo soy un apóstol, soy un predicador, soy un profeta, y siempre yo soy, y lo que yo soy, eso explico, y generalmente sale solamente lo que él desea, los deseos de la carne, mas no lo que el Espíritu nos está diciendo. Tenemos nosotros que tener mucho cuidado en lo que hablamos. Es muy importante e interesante conocer la palabra y vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha entregado. ¿Cómo quiere Dios que caminemos? ¿Cómo debemos nosotros tener el poder y esa autoridad? ¿Cómo la tenemos que actuar? Ese poder, esa autoridad y ese dominio con la coraza de la justicia. La coraza de la justicia y el Espíritu Santo, que nosotros lo mantenemos mediante la oración. Mediante la oración. Si no tenemos oración, hermanos, no tenemos comunión con Dios, no sabemos, no entenderemos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. En Efesios 6, el versículo 10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. ¿Ven? El apóstol Pablo escribió este tratado a la iglesia de Éfeso, relacionado con la armadura de Dios, ya que esta ciudad era muy pervertida y eran dados a la maldad. Las tentaciones para los cristianos radicaban en todas partes de la ciudad de Éfeso. Para poder sobrevivir en un ambiente como ese, los cristianos tenían que estar conforme nos dice Efesios 6:14, ¿no? Estar pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermanos? La palabra. Si nosotros estamos bien parados en la palabra, conociendo la palabra, haciendo carne la palabra, y nos vestimos con la coraza de la justicia, que es la oración y el Espíritu, entonces, hermanos, recordemos que tenemos victoria, y que la victoria la recibiremos en cada momento, en cada instante y en cada paso que nosotros damos. ¿Amén o no amén? Amén. Un don de la gracia de Dios es la coraza de la justicia, que es un medio de defensa seguro. Podemos caminar seguros por el territorio enemigo y regresar con buen testimonio para su gloria. La coraza de la justicia es un don, un regalo de Dios, el regalo que Dios nos ha entregado, hermanos, para poder tener esa facilidad de unirnos en el Espíritu de Dios, unirnos, ser uno con el Espíritu Santo, poder orar, poder clamar, poder entrar a la presencia del Padre y poder nosotros decir y hablar lo que nuestro corazón siente.
Eso es lo que Dios nos dice, y por eso caminamos en victoria. Por eso es que nosotros nadie nos puede tocar. Por eso nosotros podemos ir por los lugares más peligrosos, donde se encuentra la delincuencia, donde está todo lo que la gente normal, la gente no es normal, sino anormal, diríamos yo, la gente que no tiene a Cristo, la gente que no sabe, vive con el temor y el miedo y cuidándose en sus fuerzas que nada le pueda pasar. Mientras que nosotros caminamos por el medio del fuego y salimos airados, salimos sin que nadie nos toque, en victoria. Los que no nos conocen, los que no saben lo que nosotros decimos, ellos creen que nosotros somos ilusos, que hablamos por hablar, pero no. Si nosotros hablamos, hablamos por convicción, por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que Dios nos ha entregado. En Éfeso, que fue una ciudad pervertida, Dios levantó un testimonio cristiano a través de las palabras de Pablo. Se levantó una iglesia sólida. Algunas revelaciones de Pablo, las más grandes, fueron escritas a los creyentes de la iglesia local de Éfeso. Primera de Samuel 28. 2:8. Primera de Samuel 2:8. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Samuel 2:8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. O sea, miren de dónde Dios nos levanta. De dónde, no hay que, pobrecito, no, que yo soy muy pecador, yo he cometido tal o cual cosa, a mí Dios no me va a tocar, a mí Dios no me va a levantar. No, acá tenemos la promesa escrita ya en la palabra, ¿no? Que Él levanta, dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Gloria a Dios, hermano. ¿Quiénes son los que están en el muladar, hermanos? Aquellos que están llevando una vida de libertinaje, aquellas personas que creen que tienen la libertad para hacer y deshacer su cuerpo de lo que ellos quieren. Sin embargo, de ahí Dios nos saca, de ahí Dios nos levanta. Por eso dijo Jesús: yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos, ¿no? ¿Enfermos de qué? Enfermos del espíritu. Y también dio testimonio con la sanidad física. Gloria a Dios. David vivió experiencias similares en su vida personal. Fue el tiempo que le falló a Dios y cayó en terribles pecados. Pero él se arrepintió con gran pesar. Y esto está en el Salmo 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. La justicia es esencial. ¿Cómo pudo entrar el enemigo en la vida de un líder como David? El enemigo penetra en la vida de cualquiera que deshonra las leyes de Dios y se pervierte en el pecado. Esto sucede cuando comprometemos alguna área de la justicia de nuestras vidas. Hermanos, nosotros podemos decir, miramos a tantos personajes que muchas veces decimos: cómo quisiera ser como él, cómo quisiera ser como ella, cómo quisiera conocer lo que conocen ellos, hermanos, y no se dan cuenta que esas personas solamente tal vez se preparan para predicar, tal vez se preparan solamente para llegar y decir lo que quieren decir, pero su vida personal, ¿cómo la están llevando? ¿Cómo están caminando? ¿No? Eso le pasó a David. David, todo un rey, David que Dios lo levantó, pero más pudo su deseo de la carne, más pudo él, como se dice, el placer, ¿no? de contemplar a una mujer que era de otro hombre, y al extremo de mandar matar al marido para quedarse él con la mujer. Que eso fue su caída de él, pero que le costó, ¿no? Le costó, pero se arrepintió de corazón, dice. Se arrepintió de corazón. Dios perdona el pecado, pero no quita las consecuencias.
Las consecuencias las pasas sí o sí. ¿Por qué? Porque las hiciste. Si la palabra dice lo que siembras, cosechas. Así que no digamos, sí, pero yo dije a Dios que yo le pedí perdón a Dios, ¿y por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué? Porque tienes que pasarla. ¿Qué semilla sembraste? Y la semilla va a dar su fruto, sí o sí. Dios te perdonó. Ahora puedes estar sentado a la derecha del Padre, a la derecha de Cristo, puedes unirte en oración, estás con la coraza de Cristo, muy bien. Pero si esa consecuencia se pasa, orando, pidiéndole a Dios misericordia para que no te afecte mucho, pero que se cumple, ¿no? Gloria a Dios. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, Él no miró su iniquidad, Él lo que miró fue el pecado que lo apartó de Dios. Y Él pidió perdón de tal manera que no quería verse separado ni apartado de Él. Se arrepintió. Entonces, Él no miró lo que había hecho, sino solamente ver el corazón de Dios, cómo escuchaba lo que Él decía, lo que Él sentía, en su corazón cómo estaba. Lo que causa más problemas es la ausencia de la justicia en el liderazgo. La ausencia de la iniquidad es esencial para un ministerio de oración fructífero. La iniquidad ensordece los oídos de Dios para no escuchar nuestras oraciones. La iniquidad, el pecado, hermano. Dios, así si tú pides un perdón sin ser genuino, tú le dices, Señor, perdóname, pero es un perdón de que después lo vas a cometer nuevamente. No es un perdón del nunca más. Dios nos conoce y Dios sabe de qué manera nos acercamos a Él. Le pedimos perdón, pero aún seguimos cayendo. Ya Dios ya no escucha esa oración. Ya ensordece sus oídos. Santiago 5, 16. Santiago 5, 16. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué oración eficaz, hermano? Porque estás arrepintiéndote de corazón, porque estás pidiendo un perdón de nunca más cometerás el mismo pecado. Que vas a caer, sí vas a caer, sí vas a volver a pecar, sí, porque estamos en esta carne todavía, pero ya lo mismo que cometiste, ya no. Porque ya sabes que eso fue lo que te apartó de Dios. Ya sabes que Dios ya no escucha nuevamente la oración por el perdón si vas a estar en lo mismo. Lo que causa más problema es la ausencia de la justicia en el liderazgo. Miremos cuán importante es para nosotros vestirnos de la coraza de la justicia. El centro de la justicia. El centro de la justicia es expresar el carácter santo de Dios en nuestras vidas diarias. La coraza de la justicia es nuestra defensa si dejamos de lado la importante pieza de la armadura. Repito, la coraza de la justicia es nuestra defensa si dejamos de lado la importante pieza de la armadura. ¿Qué nos puede suceder a nosotros? Que estamos sin protección, nos quedamos a expensas de que el enemigo haga lo que quiera con nosotros. La justicia confiere autoridad, la conducta justa. ¿Amén o no amén? Amén. La justicia, ¿qué es lo que nos está hablando aquí en esta palabra? La justicia confiere, dice, autoridad. Entonces, nosotros tenemos que ver que en este material que acabamos de abarcar, vimos cuán importante era tener puesta la coraza de la justicia en nuestra protección. Aprendimos que la justicia impartida
es actuar rectamente. En otras palabras, expresa el carácter santo de Dios en nuestras vidas diarias. Amén. Amén, hermano. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. La justicia confiere autoridad. No obstante, la justicia juega otro papel importante en la vida del guerrero de la oración. La conducta justa es lo que nos da autoridad en la oración delante del trono celestial y poder en el trabajo del reino de Dios sobre la tierra. Entonces entendamos aquí, hermanos, qué es lo que Dios nos está diciendo. Que la conducta justa es lo que nos da la autoridad. ¿Dónde nos da la autoridad? En la oración delante del trono celestial. La oración, pero la oración justa, la oración que hacemos nosotros basados en ¿qué? En la verdad. ¿Cuál es la verdad? En la palabra. Entonces nosotros cuando comenzamos a orar, entramos a la oración, comenzamos primero limpiándonos, primero lavándonos, ¿verdad? Pidiendo que sea el Espíritu Santo, como Él es nuestro ayudador, Él tiene que ayudarnos a nosotros a entrar a la presencia de Dios, inclusive poniendo las palabras en nuestra boca para podernos dirigir al Padre, para que todo lo que nosotros le vamos a decir, el Padre lo acepte, lo escuche y nos dé las respuestas que nosotros estamos esperando, ¿no? Esa es la oración. ¿Cómo es que nosotros tenemos que caminar? Y esa es la justicia que nos confiere autoridad. La justicia que nos confiere la autoridad. Hemos visto cómo David habló, ¿no? En el Salmo 45:6 dice: tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Hebreos 1:18, 1:8, yo estoy viendo dónde, ¿no? Hebreos 1:8. Gloria a Dios. 1:8 nos dice: mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es lo que acá nos está diciendo Dios Todopoderoso. Adán había recibido el cetro de autoridad para reinar en el momento en que fue creado. Él recibió el derecho de gobernar sobre toda la tierra. Él había sido creado a la imagen de Dios, totalmente justo. Mientras él perseveraba en la imagen de Dios, mientras él preservara en la imagen de Dios y fuera igualmente justo en su comportamiento, tendría la autoridad sobre las cosas creadas. Esto mismo, hermano, esto mismo lo tenemos nosotros. Mientras nosotros caminemos en todas las disposiciones y mandamientos que Dios nos ha entregado, entonces también estaremos tan igual como con esa misma autoridad, con ese mismo poder que Dios nos ha creado. Gloria a Dios. Amén o no amén, hermanos. Amén, ¿verdad? Dios es bueno. El pecado produce pérdida de autoridad. El pecado produce pérdida de autoridad. Cuando Adán desobedeció a Dios, pecando voluntariamente, el centro del gobierno pasó a manos del enemigo. Las conversaciones diarias que tenía con Dios concluyeron. Dios lo sacó fuera del huerto del Edén y 2 querubines con espada fueron puestos a la entrada del huerto para que Adán no pudiera regresar. Así fue como cayó de su posesión de autoridad, perdiendo el derecho de reinar. Entonces, hermanos, si Adán perdió el derecho de reinar, el derecho de lo que Dios le había entregado, entonces nosotros humanamente, si no caminamos
en la verdad, si no caminamos con esa autoridad que Dios nos ha entregado, con ese poder o con ese dominio, no caminamos con la coraza de la justicia puesta, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Por qué no podemos quejar de lo que estamos viviendo? ¿Saben qué sucede, hermano? Que según nuestro entorno, lo que a nosotros nos rodea, no tiene la misma fe ni la misma vida que nosotros tenemos. Entonces, como no todos están en lo mismo, la atmósfera del lugar en el que estamos nos contamina muchas veces y nos saca del lugar correcto en el que nosotros deberíamos, con el que nosotros deberíamos de caminar. Entonces, si nuestra vida es una vida de oración, ¿no? ¿Sí? Si nosotros caminamos con la coraza puesta, pero lo que te rodea está en lo natural, está en el mundo, el enemigo aprovecha sigilosamente lo que está a tu alrededor para contaminarte y te saca, y al sacarte de eso, entonces tú ya has perdido el poder, la autoridad, como dice acá, tan igual como Dios se lo quitó a Adán. ¿Sí o no, hermanos? ¿Ven? Génesis 3:24, ¿qué nos dice? Génesis 3:24. Gloria a Dios. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se envolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Para qué? Para evitar que la caída hubiera sido eterna. Para evitar qué hubiera sucedido si hubieran comido el árbol de la vida. ¿Qué hubiera sucedido? Simplemente que la muerte hubiera sido eterna. Nuestra vida hubiera sido en el infierno eternamente. Y eso es lo que Dios cuidó y guardó. ¿Para qué? Para cuando venga el Salvador nosotros podamos nuevamente recuperar lo que Satanás le robó, ¿no? Le robó al hombre. Gloria a Dios. ¿Por qué dice? Porque el cetro del reino de Cristo es el cetro de justicia. El cetro de justicia. El pecado corrompió su comportamiento, y puesto que la autoridad emerge de la justicia, Adán perdió su derecho de gobernar. El contraste con Adán, según Salmos 45:7, dice de Cristo: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios el Padre, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Su unción celestial y autoridad suprema le fue otorgada porque él aborreció la maldad y amó la justicia y la santidad. Esa es la razón por la cual reclamó el cetro. Cristo Jesús lo reclamó porque él aborreció la maldad. Hermanos, él aborreció la maldad y amó la justicia y la santidad. Si nosotros camináramos, hermanos, en esa santidad, ¿de qué manera caminamos en santidad? Siempre lo digo, la santidad no es cucufatería, ¿no? La santidad es el estar apartado y separado para Dios. Todo lo que tú haces lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Todo lo que tú hagas lo vas a hacer porque el Espíritu Santo te asesora, el Espíritu Santo te ayuda. Vas a caminar en base a lo que el Espíritu te diga y no a los deseos de tu carne. Entonces, esa es la forma como nosotros manejamos, ¿no? De lo que Cristo Jesús reclamó. No debemos amar nosotros la maldad, no debemos aborrecer tan igual como Cristo lo hizo. Y amemos la justicia y la santidad. La autoridad procede de la justicia, o sea, ¿de dónde? De una conducta correcta. Vemos esa verdad espiritual obrando en la vida de Jesús. La gente se asombraba
y se pasmaba ante la autoridad de sus palabras y maravillas. Los demonios desaparecían ante su reprensión. Los enfermos eran sanados con un simple toque. Los muertos resucitaban ante su palabra de mando. El plan y los peces fueron multiplicados. Las tormentas silenciadas y muchas otras señales y milagros fueron vistos y oídos. Estas señales comprobaron que él recuperó el cetro de justicia de manos del enemigo. Si violamos este principio de justicia, el comportamiento justo, limitaremos la demostración del poder de Dios y la autoridad a través de nuestras vidas. Entonces, hermanos, miremos, meditemos en lo que Cristo hizo. Meditemos cómo fue recuperado ese cetro de justicia por Cristo Jesús y hagámoslo nuestro. No dejemos que ese cetro que a nosotros nos mantiene firmes es la autoridad, es la coraza de la justicia. Que nunca te olvides de orar, hermano. Que tu vida sea una vida de oración en todo instante, en todo momento. Cuando nosotros comenzamos a orar, el diablo huye. El diablo huye. Alguna tentación o perturbación que tú tengas, en el nombre de Cristo Jesús te va fuera, porque ya estamos hablando con autoridad, echando fuera debido a que estamos en oración. No nos dejemos ganar por las circunstancias de los hogares, no nos dejemos ganar por la gente que nos reunamos, con quienes nos reunimos, no nos dejemos ganar para olvidarnos de la oración en todo tiempo, oración en todo momento. Tú no sabes si vas a regresar, tú no sabes si duermes y vas a amanecer, tú no sabes lo que puede suceder de aquí a mañana. Hermanos, solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe qué nos espera y cómo vamos nosotros a caminar. No dejes tu corazón. Recuerden que las armaduras de Dios, recuerdan ustedes, yo no sé si les pasó a ustedes, pero a mí sí, cuando sabía que tenía que caminar con las armaduras de Dios puestas, ¿no? Señor, me coloco las armaduras de mi casa, las armaduras de que me pongo el casco de la sabiduría, y repetía tan igual como estaba escrito, pero meditaba lo que significaba cada palabra que nos estaban diciendo. No, porque no nos enseñaron, hermano. No nos enseñaban exactamente lo que significaban las armaduras de Dios. Pero hoy en día yo doy gracias a Dios porque podemos hablar claramente de lo que significa cada uno. ¿Qué es el casco? ¿Qué es la coraza? ¿Qué es el cinturón? ¿Qué es la espada? ¿Sí? Es el calzado. Ya sabemos, ya entendemos. Y eso es lo que tenemos que ponernos. Quiere decir que es lo que tenemos que vivir. Cómo tenemos que caminar, hacerlo carne en nosotros, vestirnos de la manera que Dios nos ha puesto para que nadie nos toque. Amén o no amén. Hermanos, tenemos la victoria ganada, es cierto. Dios nos entregó la victoria, sí. ¿Por qué no la recibimos? Porque nuestra vida no está conforme a lo que Dios nos manda hacer. Hermano, yo en esto yo medito y digo, qué vida equivocada. La llevamos muy superficial el cristianismo. Muy superficial, solamente creyendo en Dios y orando a la ligera, como se dice, pero no es lo que Dios nos pide. No es lo que Dios nos pide. Estamos conociéndole más de Él. Estamos leyendo su palabra, estamos haciendo carne todo lo que Él nos ha dejado. Solamente si meditamos, si lo entendemos, caminaremos como Dios quiere. Si no bajas ese orgullo, si no dejas esa soberbia, si no te vuelves una plantita menguada, una plantita chiquititita para que sea Dios quien levante, hermano, de nada te sirve que ores, de nada te va a servir que clames, de nada te va a servir que le hables, sí Señor, perdóname si seguimos con el pecho levantado. Por eso es que yo miro a los siervos, lo que acabamos de leer aquí, hermano, ¿cuántos siervos hay? ¿Cuántos siervos que han caído? Dice que son muertos, que están muertos, nos dice, ¿no? ¿Han entendido lo que nos habla acá? Que aquellos siervos que se entregaron verdaderamente a Dios, ¿no? Llegaron a ser muertos.
Aquí dice, en el campo de la batalla está sembrado de muertos, debido a que algunos líderes que alguna vez fueron poderosos y útiles en la obra de Cristo, hoy han sido rechazados, desaprobados. ¿Por qué? Por la ausencia de la coraza de la justicia, la ausencia de la oración, por esa ausencia, porque no hay humildad. Hermanos, no hay humildad, no hay amor, no hay sencillez, no se ama al hermano de corazón, solamente hablamos de los dientes para afuera, lo vemos al hermano cómo está, si está mal, y se le dice una palabra, oye, mira hermanito, ¿qué te parece? Me parece que tú todavía tienes que corregirte. Oh, no me molestes, hermano, de mí no tienes nada que hablar, a mí no, yo soy como soy y Dios me quiere así. Falso, porque Dios no te quiere. Dios no te quiere así como Él. ¿Por qué? Porque te está arreglando, te está limando, te está puliendo. ¿Para cuándo? Para el momento que Él te diga, ya es tiempo de poder servir, ya es tiempo que yo te envíe, ahora ve y hazlo. Pero mientras estés con la soberbia, mientras estés con el orgullo, mientras te creas superior a todo, nunca vas a poder ser usado, nunca. ¿Por qué? Porque los que te van a seguir van a ser peores que tú. Ojo, hermano, van a ser peores. Por eso es que nosotros tenemos que ser humildes, tenemos que bajarnos a donde Dios, como bajó Cristo, ¿no? Cristo, siendo hijo de Dios, se bajó a ser hijo de hombre. Y es más, y él bajó a ser pobre, pero pobre al extremo de llegar a ser el hijo del carpintero, ¿no? A trabajar en la madera, pudiendo él haber disfrutado de todo. Sin embargo, esa humildad hizo que todos le siguieran, hizo que todos le escucharan. Si nosotros no bajamos a ese nivel, hermanos, olvidemos. Esto que estamos siguiendo no es por gusto. Lo que estamos siguiendo es preparación para el momento en que Dios nos diga, ya es hora de trabajar. Ya es hora de trabajar. Cuando veas a alguien en la calle, abrázalo, háblale con amor, tráelo a los pies de Cristo, y entonces tú verás que eso que estaba en el muladar, Dios lo levante y lo haga sentarse con los príncipes, como dice la palabra. Amén, hermanos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, a todos los hermanos que nos están viendo en el video. Al cuestionario, vamos a leer el cuestionario número 37. Gloria a Dios. Pregunta 1. ¿Qué función tiene la coraza de justicia en el presente? 2. ¿Cuáles son los dos conceptos de justicia en el Nuevo Testamento? 3. ¿A qué denominamos justicia imputada? 4. ¿Qué es esa segunda clase de justicia? 5. ¿En qué radica la llave o clave para vivir una vida justa? 6. ¿Cuáles deberán ser nuestros motivos, los propósitos más profundos de nuestro corazón? 7. ¿Qué sucede cuando comprometemos alguna área de la justicia de nuestras vidas? 8. ¿Qué ensordece los oídos de Dios para no escuchar nuestras oraciones? 9. ¿Qué nos da la conducta justa? 10. ¿Por qué cuando Adán desobedeció a Dios, el centro del gobierno pasó a manos del enemigo y Adán perdió el derecho de reinar? Amén.